Amigos, bienvenidos a este nuevo tiempo de reflexión bíblica. Hermanos amados, para recordarles las actividades que tendremos en esta semana, primero recordarles que estamos en el mes de la generosidad y tenemos todas las noches de lunes a jueves a las 7:30 un tiempo de oración intercesora a través de Facebook Live. Entonces usted puede enviar sus peticiones al teléfono que aparece en pantalla. También recordarles que los días viernes tenemos en familia a las 7:30 un culto por Zoom y Facebook Live. Y tenemos también el día miércoles un tiempo muy especial de ayuno y oración a las 10 de la mañana de manera presencial aquí en nuestro auditorio de la carrera 26 6346. El día domingo es un tiempo especial de dos actividades a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Tenemos nuestra mañana de bendición y con los niños tendremos en el segundo servicio a las 11 de manera presencial y virtual. Virtual por Zoom y presencial aquí desde nuestro auditorio. Y los días sábados tenemos en las casas los grupos familiares, los grupos de fe, de jóvenes, de parejas y de adultos desde Zoom en cada lugar. Será un tiempo muy especial. Hoy tendremos un invitado muy especial, Jesús Giraldo, pastor de Bilbao, España, de la iglesia de Salem, para compartir una palabra muy importante, muy especial sobre el Espíritu Santo, y yo quiero invitarte a disfrutar esos momentos especiales con la palabra del Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastora Nelly. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Es para mí un gozo compartir con todos vosotros, hermanos y amigos, este tiempo. Venimos de España, de Vizcaya, y traigo saludos de la iglesia Salem que pastoreamos y también saludos de nuestro pastor presidente Marcos Vidal. Quisiera compartir con vosotros la palabra del Señor en esta mañana y quiero hablar acerca de rompe tus límites. Establecer límites es bueno. Hemos viajado fuera de Bogotá y me he dado cuenta de algo que me ha llamado la atención, y es que en las autopistas el límite de velocidad era unas veces 40 y otras veces 60. Pues realmente me hacía la pregunta por qué esos límites cuando en otros lugares circulamos con 120. Y recorriendo los diferentes pueblos, ¿no?, y avanzando en la autopista, me di cuenta de que debido a las características del terreno, esos límites son buenos, son beneficiosos. ¿Por qué? Porque aunque no nos gusten, sin embargo nos libran y nos dan seguridad en la conducción. Ahora, con vosotros quisiera en esta mañana ver otro aspecto diferente de los límites. Son los límites espirituales que nosotros mismos muchas veces nos ponemos en nuestra vida y que nos impiden experimentar la plenitud espiritual. Son como, digamos así, líneas rojas que nosotros mismos establecemos en nuestra vida espiritual y que nos prohibimos traspasar. Nací en un hogar católico, muy religioso, en un pueblo de Castilla, en España, y fui criado por padres muy religiosos. Eran personas que amaban la tradición, lo que les habían enseñado, y el sueño que tenían era que su hijo pudiera ser sacerdote. Así que a los 10 años mis padres me metieron en un seminario, y os aseguro que en el momento que yo pisé aquel lugar tomé una determinación profunda en mi vida, y es llegar realmente a experimentar la vida plena de Cristo en mí. Así que me entregué sin reserva ninguna a todos los ritos, mandatos de la religión. Nos levantaban a las 6 de la mañana a niños con 10 años y desde la mañana empezaba la meditación, la misa, los rezos, el rosario, los ejercicios espirituales, etc. ¿Por qué lo hacía? Porque en mi corazón había un deseo profundo de experimentar
a Jesús, experimentar esa vida plena que me habían dicho que había en Él. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, 14 años, 15 años en ese seminario, me di cuenta de que estaba vacío e insatisfecho, porque la religión ni salva ni llena tampoco. Entonces comencé a buscar en otras cosas. Empecé a experimentar los placeres de la vida, la bebida, las discotecas. Cuando vi que eso no me saciaba, pregunté a varios de los sacerdotes, ¿qué más hay? Y uno de ellos me introdujo a practicar el yoga, el kung fu, y seguí metiéndome en ello, en la meditación trascendental. Pero a medida que lo practicaba me daba cuenta de que seguía igualmente vacío. Un día, en esa búsqueda incesante con 17 años, pregunté a otro de los sacerdotes qué es lo que él había descubierto, algo que le llenara de verdad. Y él me habló de un grupo carismático católico que había en la ciudad y me llevó con él. Me llevó a la reunión. Recuerdo que el director del grupo, que era una persona seglar, me recibió, me saludó, y nada más saludar, a quemarropa me lanzó esta pregunta: ¿conoces tú la persona del Espíritu Santo? La verdad, queridos amigos y hermanos, que yo me quedé completamente perplejo y aturdido, pensando en la pregunta y sin saber realmente qué responder. Al final salí del apuro como pude y le dije: mira, solamente sé una cosa, que el día que el obispo me confirmó, me dio un cachete en la cara y me dijo: recibe el Espíritu Santo. Sin embargo, lo cierto es que desde ese día que asistí al grupo carismático católico, esa pregunta empezó a calar dentro de mí: ¿conoces tú la persona del Espíritu Santo? Y empecé a buscar al Espíritu Santo. Seguí asistiendo a las reuniones y algo que sucedió dentro de mí es el deseo de leer la Biblia, de leer la palabra de Dios, pero no como un mandato de mi confesor espiritual, sino como un deseo ardiente por encontrar a Jesús, por conocer a Jesús y experimentar la vida plena que hay en Él. Y te puedo decir a ciencia cierta que Dios empezó a obrar en mi vida y el Espíritu Santo me ayudó a romper esos límites de religiosidad muerta en la cual yo había vivido con toda mi buena intención durante mucho tiempo y que me habían impedido, eran como líneas rojas que me habían impedido experimentar la vida plena de Dios. Querido amigo y querido hermano, el Espíritu Santo te está llamando hoy a romper límites espirituales de tu vida para poder experimentar la vida plena que Cristo tiene para ti. Quiero que oremos y leamos un texto en Juan capítulo 7 del versículo 37 al 39. Señor, te doy gracias por la palabra tuya, porque tu palabra es viva y eficaz. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú unjas mis labios para compartirla y también que unjas los oídos, que abran los corazones de los que van a escuchar esta palabra y que tu palabra obre en ellos, traiga vida, salvación, resurrección, liberación y sanidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues te invito a buscar conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, del versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo Jesús pronunció estas palabras? Para explicártelo brevemente, sabes que entre todas las fiestas que celebra el pueblo de Israel, hay 3 fiestas que son las más notables. Una se celebra en abril, que es la fiesta de la Pascua, la otra se celebra en septiembre, que es el Día Nacional de Expiación y de Ayuno, donde el sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre para hacer expiación por sus pecados y los del pueblo, y la otra fiesta era la fiesta de los tabernáculos, en octubre. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, estaba terminando de celebrarse la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, los israelitas hacían como una especie de choza en la terraza de sus casas para recordar su peregrinaje por el desierto. Y cada uno de los días de esta fiesta, que duraba 8 días, se producía una procesión. El sumo sacerdote, seguido por montones de personas, cogía un cántaro vacío, salía del templo, todos iban en procesión hasta la piscina de Siloé.
Allí llenaba el cántaro de agua y con el cántaro lleno volvía la procesión otra vez a entrar en el templo y depositaba el agua al pie del altar en la hora del sacrificio de la tarde. Luego, por tanto, la fiesta de los tabernáculos recordaba ese tiempo en el cual el pueblo de Israel peregrinó por el desierto, y cuando alguien peregrina por un desierto, el problema más acuciante es la sed, y eso les llevaba a recordar que habían vivido en tiendas, habían vivido atravesando el desierto, y Dios siempre había provisto agua para apagar la sed de ellos y la de sus bestias. Por eso Jesús se pone en pie y grita, vocifera, ¿verdad? Cuando ellos están con este recuerdo en la mente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, Jesús hoy y ayer dispensa el agua viva, que el único agua viva que apaga nuestra sed. Y ahí se está refiriendo a la experiencia de la persona del Espíritu Santo. Jesús levanta la voz con potencia para decir: yo soy la vida, yo soy la fuente inagotable de vida plena. Cuando nosotros creemos en Cristo como el Hijo de Dios, Él nos provee de ríos de agua viva, no de un hilito de agua, sino de ríos de agua viva dentro de nosotros, para que experimentemos la vida de Cristo plena y abundante, refiriéndose a la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viviendo dentro de mí me llena de la plenitud de Cristo. Jesús no vino solamente para salvarnos, Él vino para llenarnos con su Espíritu Santo, para bautizarnos con el Espíritu Santo, y cada creyente está llamado a experimentar ese bautismo del Espíritu Santo. La única condición que Jesús pone aquí y grita es: si alguno tiene sed, si tú tienes sed, si hay un anhelo y un deseo profundo en ti, ¿no? Ven a Jesús y pídele que Él te bautice con el Espíritu Santo. Bien, ahora fijaros una cosa: los discípulos vieron el cumplimiento de esa promesa. Lo vamos a leer en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Es decir, el día de Pentecostés, los discípulos rompieron los límites espirituales y comenzaron a experimentar una plenitud de vida, ríos de agua viva, como Jesús les había dicho. Y hoy es el día donde Cristo Jesús quiere hacer lo mismo en ti, que tú des pasos para romper los límites espirituales que te impiden experimentar esa vida plena de Cristo en tu vida. Ahora, ¿cómo podemos vivir esto? Yo quiero ponerte el ejemplo de Simón Pedro, el apóstol de Jesús. Cómo Simón Pedro rompió esos límites espirituales que él mismo había puesto en su vida para experimentar esos ríos de agua viva que Jesús nos ha prometido a todos. Bien, el primer límite espiritual que tenemos es el pecado y los errores del pasado. Si tú te acuerdas de la vida de Simón Pedro, hay un episodio que es realmente conmovedor. Cuando Jesús es apresado y llevado al juicio, Pedro le siguió y se sentó allí en el patio mientras esperaba que se llevara a cabo ese juicio, donde estaban los asistentes del sumo sacerdote. Y si te acuerdas, Pedro, cuando fue interrogado por los diferentes siervos de los sacerdotes, en 3 ocasiones Pedro negó a Jesús, maldijo a Jesús y juró que no lo conocía. Ahora, es muy difícil, ¿verdad?, imaginar a Pedro, que había estado tomando la cena pascual con Jesús, que había sacado su espada y le había cortado la oreja a Malco para defender a su maestro. Es muy difícil imaginarle diciendo palabrotas o jurando para no tener nada que ver con Jesús, pero lo hizo. Y Simón Pedro conocía muy bien la advertencia de Jesús que leemos en Lucas capítulo 12,
versículo 9. Dice aquí Jesús: mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. El corazón de Pedro, por este pecado deliberado, estaba destrozado. Y lo cierto, querido amigo, querido hermano, es que el pecado limita nuestra vida y la arruina. Ahora, ¿cómo salimos del pecado? ¿Cómo somos perdonados? ¿Cómo somos libres del pecado y de los errores del pasado? Pues necesitamos que volvernos a Jesús en arrepentimiento y clamar que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, nos lleve al arrepentimiento y limpie nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo Pedro. Dice que saliendo fuera lloró amargamente, se arrepintió y luego en la playa le dijo a Jesús 3 veces: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El Espíritu Santo en Pentecostés sacó a Pedro de esos límites de los errores del pasado y le metió en un tiempo nuevo de oportunidad. Quizás tú estás luchando con el pecado en tu vida. Hay pecado oculto, hay pecado tapado en tu vida y estás atascado espiritualmente, no vas adelante. Yo quiero animarte en esta mañana que al escuchar esta palabra tú tomes una determinación, porque la palabra de Dios dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. El segundo límite para experimentar la plenitud de Cristo en nuestras vidas es la mentira, ¿verdad? La vida vieja sin Cristo está llena de mentira, porque la mentira es como ese paraguas que cubre todos nuestros pecados. La mentira nos mantiene en esclavitud. Sin embargo, Jesús nos ha dado una promesa maravillosa en Juan capítulo 16, versículo 13, que dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La verdad nos hace libres. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. El tercer límite es el espíritu de independencia. Tú sabes, querido amigo y querido hermano, que la raíz misma del pecado es la independencia de Dios. Que yo quiera ser mi propio Dios, que yo quiera conducir mi propia vida para llevarla a la felicidad. Es decir, está arraigado el pecado en la autosuficiencia, en la independencia, creer que lo puedo lograr con mis propias fuerzas. El pecado es no vivir en cada momento en completa dependencia de Jesús. Y Jesús, fíjate, fue muy explícito. Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Cuando yo me rindo al Espíritu Santo, cuando le hago a Él el socio principal de mi vida, rompo con la independencia. Fíjate la promesa de Jesús en Juan 14, 16. Dice Juan 14, 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 26 dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando cultivamos la intimidad diaria y la dependencia total de la persona del Espíritu Santo, cuando dejo que el Espíritu Santo sea mi abogado y mi consolador, voy a experimentar que Él camina a mi lado cada día, que Él está conmigo en cada momento, que Él me enseña todas las cosas que tengo que aprender, porque reconozco que soy vulnerable y dependiente, que Él me recuerda todas las palabras de Jesús y todas las enseñanzas de Jesús. El cuarto límite es el fracaso. Está claro que Pedro había fracasado como discípulo y como apóstol del Señor. Y el fracaso de Pedro fue un fracaso bien sonado. Los discípulos con Pedro se escondieron todos en el aposento alto por miedo y cobardía a los enemigos de Jesús, porque ellos pensaban: si a Jesús le mataron, le crucificaron y a nosotros nos encuentran, van a hacer exactamente lo mismo con nosotros. Pero ¿sabes algo? Ese miedo y esa vergüenza fueron quebrados por la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Es decir, ese Pedro atemorizado, fracasado,
se levanta aquí, toma la iniciativa, se pone en pie, alza la voz y les predica las palabras de Dios. ¿Y sabes cuál fue el resultado de eso? Más de 3.000 personas se convirtieron y fueron añadidos a la iglesia. ¡Qué éxito para la gloria de Dios! El quinto límite son nuestros complejos. Pedro era un sencillo pescador, no tenía estudios, quizás ese es tu caso. Nunca pudiste ir a la universidad, nunca pudiste tener una carrera o ni tan siquiera pudiste hacer el bachillerato y estás siguiendo a Cristo y piensas que eso es un complejo, es una limitación, ¿verdad? Pedro no tenía estudios, ni había sido instruido a los pies de un famoso maestro de la ley. De hecho, en Hechos 4, versículo 13, fíjate lo que dice de los apóstoles. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabes una cosa? La llenura del Espíritu Santo les liberó de todos los complejos y pudo Pedro predicar con valor a gente muy preparada, proclamar a Cristo delante de los mismos gobernantes y ancianos que le habían sentenciado a morir en la cruz, declarar que solamente Cristo puede salvar a cada hombre perdido en el pecado, resistir la intimidación y las amenazas de prohibirle predicar, afirmar con valentía delante de todo el Sanedrín: no podemos dejar de predicar el Evangelio. Te pregunto a ti, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, ¿cuáles son los complejos o las limitaciones que te impiden a ti compartir el Evangelio cada día al profesor de tus hijos, al doctor, cuando vas quizás en el autobús con alguien, cuando coges un taxi, en las circunstancias del día a día? ¿Qué es lo que te impide? Yo quiero animarte a que recibas y experimentes el bautismo del Espíritu Santo para ser testigo. ¿Sabes lo que hace un testigo? Que no calla, ¿verdad? Eso es lo que hace un testigo. En Hechos 4, 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y en el capítulo 5, 41 y 42 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El sexto límite: romper con las tristezas de la vida. Pedro tuvo una experiencia muy triste y muy dolorosa, ¿verdad? Y es perder dos de sus mejores amigos y colaboradores en el Evangelio, Esteban y Santiago. Qué duro tuvo que ser para Pedro ver a Esteban apedreado, y qué duro tuvo que ser para Pedro cuando Herodes ajustició a Santiago. Fue un golpe mortal. Yo estoy seguro que le afectó mucho. Además, sabes que Pedro fue encarcelado para seguir los mismos pasos que Santiago. Sin embargo, mira esto: Pedro no se dejó apagar por la tristeza y el dolor. La iglesia hizo oración sin cesar por él y Dios le libró de la muerte y le permitió seguir adelante. Dios actuó de una forma milagrosa y le libertó. Quizás tú has perdido algún familiar con el COVID y la tristeza y el dolor ha inundado tu corazón. Pero quiero decirte algo: el Espíritu Santo es experto en consolar. Cuando Él nos llena y nos bautiza, lo que el Espíritu Santo hace es cambiar nuestra tristeza en gozo. Lo leemos en Juan capítulo 16, versículo 22. Dice aquí: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y el séptimo límite es romper con tus patrones mentales. Pedro era un judío. Le habían educado con un patrón mental de que solamente los judíos eran el pueblo heredero de las promesas de Dios. Y para él y para todos los judíos, los gentiles eran el combustible del infierno y estaban completamente excluidos del plan de Dios. Ahora, Pedro vio el testimonio de Jesús, cómo Jesús trató a los gentiles en muchas ocasiones. Pedro recibió la gran comisión y dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero Pedro todavía en su cabeza tenía esa limitación. Consideraba a los gentiles inmundos. Lo leemos en Hechos capítulo 10,
versículo 28. Dice aquí Pedro mismo, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y luego en el 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Más abajo dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Fue el Espíritu Santo, querido, el que rompió los límites religiosos que Pedro había puesto. Y yo te hago a ti esta pregunta, querido hermano, querida hermana: ¿qué límites mentales te están limitando a ti para llevar el Evangelio a todas las personas que te rodean, o para responder a ese llamado que Dios te ha hecho en tu trabajo, en tu familia, donde tú te mueves? Yo te invito a que dejemos que el Espíritu Santo sea el protagonista y tome la dirección completa de nuestra vida y de nuestra iglesia. ¿Sabes cómo empezaron las misiones en el libro de los Hechos? Lo dice el libro de los Hechos, capítulo 13, del 2 al 4. Dice: ministraban estos al Señor y, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Dijo el Espíritu Santo. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo fue el que inició el primer movimiento misionero en todo el Mediterráneo, donde plantaron iglesias y alcanzaron a todos aquellos que no conocían a Jesús. Quiero terminar, quiero concluir. Queridos hermanos, estoy convencido de que necesitamos experimentar de nuevo el bautismo del Espíritu Santo para que superemos los límites espirituales que nosotros mismos hemos puesto y que nos impiden vivir esos ríos de agua viva que Jesús nos ha prometido. Experimentar la plenitud que Cristo tiene para nosotros y para su iglesia. Yo le pido a Dios hoy que Él nos libere de toda religiosidad y de todo conformismo, y que podamos experimentar nosotros lo mismo que experimentó Pedro, que tú puedas experimentar lo mismo que experimentó Pedro, que rompió los límites del pecado y de los errores del pasado. No caigas en la trampa de quedarte en ese error, en ese pecado que cometiste. Salta, sal de ahí, deja que el Espíritu Santo te lleve a un arrepentimiento, a un quebrantamiento, a una limpieza, a una restauración completa. Deja que el Espíritu Santo te lleve a toda la verdad, que el Espíritu Santo te dé un corazón dependiente de su persona, que Él te libere de todo fracaso, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, que Él te libre de todos los complejos, que Él te quite toda tristeza en tu vida por aquellas experiencias dolorosas que puedes haber tenido, y que Él quite todos los patrones mentales que haya en ti y que te impiden vivir el propósito y la plenitud de Dios en tu vida. Te pregunto antes de orar: ¿tienes sed de una nueva plenitud espiritual? ¿Crees y quieres y anhelas experimentar esos ríos de agua viva que Cristo te ha prometido? Él quiere bautizarte con su Santo Espíritu para que puedas vivir una plenitud completa y total. Te invito a que ores conmigo. Señor, en esta tarde te doy muchas gracias porque tú me amas. Te doy muchas gracias por haberte conocido, por haber creído en ti, y hoy tomo esta promesa que tú me has dado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Te pido, Señor, que me des la unción de tu Santo Espíritu, la determinación para romper con el pecado en mi vida, para experimentar el perdón, el arrepentimiento y la restauración verdadera y profunda de los errores del pasado. Llévame a toda la verdad. Ayúdame a depender cada día de ti, Espíritu Santo. Oh Dios, líbrame de esos fracasos que me quieren tener atado, impedido para cumplir tu plan, esos complejos. Señor, si estoy en la tristeza, que pueda experimentar el gozo de tu Espíritu Santo. Y libérame de todo patrón mental que me está impidiendo en este momento compartir el Evangelio, hablar de ti a todos los que me rodean. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Quiero despedirme de todos, un abrazo muy fuerte
Que Dios os bendiga.